Listo. Listo, vamos a seguir entonces. Si ustedes notan entonces, chicos, en esta tablita, si se dan cuenta, no aparece el grupo 8, no aparece el famoso A8, por eso les decía, es normal que en algunas tablas, cuando ustedes busquen información sobre el método ASHTO, se encuentren con que algunos lo identifican como 7 grupos nada más y algunos como 8 grupos. Depende mucho de la fuente que ustedes estén consultando, pero, permítanme, quiero mostrarles otra cosa. Les estoy dejando ahorita aquí en WhatsApp justamente una liga, ¿de acuerdo? Sobre todo porque yo sé que ahorita si yo se los platico y yo se los explico de algún modo, se les va a olvidar. Hasta que ustedes no practiquen con esta parte, bueno, no va a ser como tan ideal que ustedes aprendan esto, pero bueno, les recomiendo esta página sobre todo para ustedes que son civiles, porque ya les están ahorrando el trabajo de hacer su matriz de Excel. Aquí directamente en esta página que les estoy pegando ahorita, hay muchas matrices de Excel, no solamente de mecánica de suelos. Para ustedes que luego se andan quebrando la cabeza y no encontraban dónde bajar cosas de presupuestos y cómo hacer una explosión de insumos y todas esas cuestiones, bueno, ya les dejé como la mina secreta de los Exceles, obviamente bájenlos y pues ya modifíquenlos a sus necesidades y a lo que ustedes requieran hacer. Pero bueno, ahí les estoy dejando la información. En esta es una matriz de Excel justamente para que les ayude a clasificar las muestras una vez que ustedes hayan hecho el pesaje. ¿Se acuerdan que tanto se ha mencionado una tablita y que el límite el límite líquido y demás? Esta es la tablita. Nosotros tenemos el límite líquido entonces aquí en esta parte y aquí tenemos el índice de plasticidad. Cuando su gráfica y su intersección se encuentre por debajo de acá, bueno, pues nos dice que vamos a estar en un grupo A7, A2, A5, por acá vamos a estar en una 4, una 2, una 6 o una 7. Básicamente esta es la gráfica que nos estaban solicitando hace un momento. Y otra vez, aquí viene la tablita que ya estábamos viendo hace un momento. Aquí está la tabla de clasificación ASHTO. Nuevamente, noten ustedes que nada más llega hasta el grupo A7. El A8 corresponde al suelo de material orgánico completamente. Entonces, ¿existe ese tipo de suelo? Claro, pero ¿por qué no aparece aquí entonces? Ah, porque para el trazo carretero y la construcción de carreteras básicamente no sirve. Ese material se desecha. Es lo que llegan y quitan inmediatamente y a partir de ahí ya empiezan a compactar o hacer algún mejoramiento del terreno y demás. Por eso no aparece aquí en la clasificación. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta tablita sirve para la construcción de carreteras. Por eso es que no tiene pues esa clasificación. Pero sí existe el grupo A8. No es que se les haya olvidado o una cuestión así. No, no, no. Bueno, seguimos aquí entonces. Llevamos dos métodos, ¿de acuerdo? SUX y ASHTO. Ahora, algo que no habíamos mencionado. En el método ASHTO, niños, cuando ustedes vean, por ejemplo, grupo A1, nos está hablando prácticamente de los suelos que van a tener las partículas más grandes. Entre más me aleje para acá, a la 7, es donde voy a tener las partículas más pequeñas del suelo. Es decir, conforme me vaya acercando de la 1 a la 7, las partículas se van a ir haciendo cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, hasta llegar finalmente pues a mi grupo A7, donde estaríamos hablando de esto. Número más chico, partícula más grande. Número más grande, partícula más pequeña. Y lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Tengo aquí entonces las gravas, luego vienen suelos limosos y finalmente los suelos arcillosos, que son las partículas más pequeñas. Bueno, entonces, continúo con la información de clase. La tercera clasificación de suelos. La tercera clasificación de suelos se conoce como textural o también la pueden identificar con las letras USDA, ¿de acuerdo?
Ahora, a diferencia de las otras dos niños, que tanto el método SUX como AASHTO se utiliza para la creación de carreteras, tiene ese enfoque de construcción, tiene ese enfoque de analizar e identificar las características que a nosotros nos van a servir para comenzar, pues, una carretera o una edificación. El método USDA no tiene ese perfil. ¿Para qué se creó el método USDA? Que es este que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, este método, que también lo pueden identificar por su tablita, es más fácil de aplicar hasta cierto modo. ¿Por qué? Porque es un método gráfico. Los métodos gráficos pues siempre son mucho más fáciles. No tengo que hacer operaciones de algún modo, no me tengo que meter en complicaciones de saber un poco de álgebra. No, básicamente vamos a graficar. Se necesita una tablita como esta que tenemos aquí del lado derecho. Se identifica el punto, se hacen unos cruces y ya quedó. A ver, ¿cómo se utiliza esto? ¿Para qué se creó? ¿Cómo se utiliza y demás? Bueno, este método, niños, se creó para la clasificación de suelos, pero con una intención de uso de suelo. Entiendan la diferencia, por favor. En la clasificación de suelos para construcción, lo que yo quiero saber es sus propiedades mecánicas de resistencia. En este caso, esta clasificación, ¿quién la hizo o qué significan estas siglas que la verdad se me fue a ponérselas aquí? USDA quiere decir United States Department of Agricultura. Básicamente es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ellos querían clasificar los suelos, pero con una intención de identificar los suelos donde me permita, pues, cultivar lo que yo quiera cultivar. ¿Qué pasa con el resto de suelos que no son cultivables? Ah, bueno, los puedo utilizar para desarrollar ciudades, porque es suelo que yo no voy a aprovechar de ningún modo. Entonces, esto fue al revés, es como un método de descarte. Si resulta que tienes un suelo rico para que sirva para cultivar, no sé, maíz o lechugas, o no, yo que tengo idea, tomates, bueno, lo vas a utilizar para eso. Y si es un suelo que no cumple con estas características, lo podemos destinar a un uso urbano o de desarrollo de infraestructura. Bueno, nos dice entonces lo siguiente. El método del triángulo textural se basa en el sistema que aplica el USDA según el tamaño de las partículas, en el que se emplea la clasificación siguiente. Yo voy a tener limos, que son todas las partículas cuyo tamaño, está mal, varía del 0.002 al 0.05 milímetros, ¿de acuerdo? Ahora, la arcilla son todas las partículas de menos de 0.002. ¿Cuál es la diferencia? Miren, aquí dice todas. Aquí va a ser de 0.02 a 0.05 y aquí es hacia abajo. Todas las partículas más pequeñitas van a ser arcillas. Y ahora vean por acá, ¿de acuerdo? Miren que a diferencia de las otras gráficas, chicos, yo solamente tengo arcilla, limo y arena en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si yo tengo grava, es un suelo que no sirve para cultivar. Y si es un suelo que no sirve para cultivar, ¿para qué sirve? Para construir. Entonces, por eso les decía, esta diferencia de las otras dos clasificaciones que tienen un enfoque más de construcción, este no, este es un enfoque completamente diferente de utilización. Bueno, a ver, ¿qué más hay que entender de este método? Lo siguiente, lo mismo que en los otros. Yo tengo una muestra de suelo, ahí está mi muestra de suelo, aquí adentro hay una serie de partículas. Esta muestra, lo que yo voy a hacer al tenerla en laboratorio va a ser, número 1, pesarla. ¿De acuerdo? Yo la tengo que pesar para saber la cantidad de masa que yo tengo, pues, en esta muestra que está aquí. Y la voy a pesar y me va a decir, no tengo idea, pues aquí unos numeritos, y me va a decir tanto de masa. Pensemos en 1 kilo, 1000 gramos. Bueno, ya la pesé. Este es el paso número 1. El paso número 2 es nuevamente cernirla. Yo la voy a pasar por un tamiz. ¿De qué tamaño? Pues el que me ayuda a identificar estas partículas. Es decir, yo me voy a ir a un tamiz, ¿qué? 200. ¿De acuerdo?
Una vez que ya lo tamicé y ya tengo mi muestra separada en montoncitos, de decir, bueno, este montoncito corresponde al tamiz número tal, esta corresponde al tamiz número tal, esta corresponde al tamiz número tal, y esta pesa, pues no sé, de acá de 1000 gramos, vamos a decir que esta pesó 600 gramos, esta pesó 300 gramos, y esta de acá pesó 100 gramos. Listo, ya está ahí. Pero vean acá, me lo pide por porcentajes. Pues, afortunadamente, como estoy trabajando sobre 1000, pues aquí que voy a tener, ya lo tengo en porcentajes, ¿de acuerdo? Aquí voy a tener 60%, aquí voy a tener 30% y aquí voy a tener 10% de qué. Nuevamente lo voy a poner aleatorio. Yo voy a decir que aquí hay arcilla, aquí hay limos y aquí hay arena. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo utilizo este método? Bueno, pues en este método se trata de graficar. Miren acá. Empecemos por las arenas. No, por las arcillas. Esta es arcilla. Esta es la de arena. Arcilla, tengo el 60%. Bueno, voy a mi eje de las arcillas. Aquí está mi eje de las arcillas. ¿Dónde está el 60%? Aquí. ¿De acuerdo? Aquí está el 60. Entonces, yo tendría que, ¿qué? Yo tendría que bajar aquí una línea justamente por el eje de los 60. Ahí está mi primer línea. Listo. Ahora me voy a mi siguiente dato, que son los limos. Y dije 30%. Bueno, miren, el 30% aparece aquí. Listo. Y ahora dijimos arena, que tiene el 10%. 10%, 10%. Aquí está el 10%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Básicamente es tratar de identificar el grupo donde va a quedar encerrado justamente nuestra muestra, ¿de acuerdo? Otra vez, recuerden que esta gráfica, perdón, este método lo que hace es identificar suelos que sean ricos para la agricultura. En un tema de agricultura, es mejor que tengamos un bajo porcentaje de arenas. Los bajos porcentajes son ideales y debemos de tener un mayor porcentaje de los de acá. Si tengo una alta presencia de arena, no es un suelo que sirva para cultivar porque no es un suelo fértil. Ni siquiera va a tener absorción y retención del agua, simplemente la va a dejar pasar. Entonces, por lo tanto, los cultivos pues ahí no pueden existir, ya que las raíces no van a tener la humedad necesaria. Lo ideal entonces en estos es, cuando yo identifico una alta presencia de arena, generalmente lo que se hace es hacer un análisis más profundo, que son tal cual análisis de pozos profundos. ¿Para qué? Para saber hasta qué profundidad pues llega este material. ¿Con qué intención? Con la intención justamente de que si yo sigo encontrando arenas, no era lo que quería hacer, yo sigo encontrando arenas a profundidades muy grandes, puede ser que ahí yo tenga un banco de material. Entonces, no está de más explorar la opción o la oportunidad justamente de que tengamos un banco de materiales ahí. Permítanme, no sé qué pasa aquí. Estábamos aquí entonces. Ya se me fue la idea. Muy bien, ya me acuerdo, ya me acuerdo. La idea entonces es básicamente identificar pues en qué rango me encuentro en esta partecita de acá. Permítanme 2 segundos, ya. Espérenme, tengo aquí, este sí va así.
Ok, tenía mal una ubicación de líneas, por eso no me estaba dando el punto de intersección. A ver, tengo entonces arcilla al 60%, que es esta de aquí. Luego voy a tener limos al 30%. Voy a cambiar de color porque si no se ve. Este, que es el de acá de 30%. Y voy a tener mi arena al 10%, que es este de acá. Ahora sí. ¿Dónde quedó mi intersección? La tenemos justamente en esta partecita de acá. Aquí. ¿Qué me está diciendo con esto? Bueno, que se va a considerar un suelo principalmente arcilloso. ¿Qué pasa si hubiera caído pues dentro de esta franja roja? Si ustedes se dan cuenta, el triángulo está como subdividido por áreas, donde yo tengo limos arenosos, tengo arena tal cual, tengo por acá limo arcilloso, arcilla arenosa, limo arcilloso. Entonces, dependiendo de dónde dé la intersección, pues básicamente va a ser la clasificación del suelo. Ahorita, pues es por obviedad que si tengo un 60% de arcilla, la muestra se va a considerar como un suelo arcilloso. Aunque tengo una parte de arena, sí, claro, y tengo por supuesto una parte acá también de limo. ¿Qué va a hacer el limo? El limo le va a dar adherencia, le va a dar cohesión. El tema de que se vuelva esta como masita, que es lo que sucede en las arcillas. Y la arena lo que va a suceder es que le va a dar textura. Si nosotros hiciéramos una mezcla de estas tres ingredientes y le agregáramos agua, básicamente tendríamos la textura, como por ejemplo, no sé si alguna vez han visto cuando en los muros de adobe los aplanan con cal, les dan este recubrimiento de cal básicamente y tiene esa textura hasta como rayada, como un poco con granos. Es justamente la textura que nosotros tendríamos aquí por la presencia de la arena. Se lograría ese efecto, por así decirlo. Tanto la arcilla como el limo lo que están haciendo en esta mezcla es proveer adherencia. Y la arena lo que está generando es esa parte de textura. Muy bien, si no me equivoco, con esta acabamos el tema de clasificación de suelos, que básicamente son las tres más importantes que hay. Aunque en realidad, si ustedes se ponen a buscar clasificación del suelo, se pueden encontrar con más tipos de clasificación de suelos. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que han escuchado a lo mejor palabritas como Repsol, Veritisol, Arenosol, a lo mejor, y son tipos de suelo, sí, niños, son tipos de suelo, pero estos nombrecitos no atienden a una clasificación de mecánica de suelos, ni siquiera de topografía, ¿eh? Tienen que ver más con la edafología. Y la edafología se aleja un poquito y se acerca de la mecánica de suelos. La edafología tiene que ver con entender la composición química de los suelos. Nosotros aquí no nos metemos a analizar, por ejemplo, si tienen sulfatos o si tienen minerales. Lo que a nosotros nos interesa desde la mecánica de suelos es su composición justamente física. Por eso, si ustedes se acuerdan, al principio, cuando hablamos de las propiedades físicas de la mecánica de suelos, dijimos que íbamos a hablar de dos tipos, las hidráulicas y las mecánicas. Las hidráulicas, pues es la permeabilidad, el efecto capilar, su capacidad de retención del agua. Y en el tema de las cuestiones mecánicas, pues hablamos de su compactación y su compactación de qué va a depender justamente de la composición de sus partículas y cómo éstas se van a adherir o cómo éstas se van a comportar cuando estén sometidas pues a un determinado esfuerzo. La edafología, en cambio, sí se enfoca a entender su composición química, porque la edafología sirve sobre todo para un tema de agricultura. Si ustedes se quieren dedicar, por ejemplo, a sembrar vid para vino, necesitan cumplir con ciertos requisitos de suelo. Si ustedes quieren sembrar, por ejemplo, dátiles o pistaches, porque son también como frutos muy exóticos, tienen que cumplir con otras características de suelo. Esas características sí las determina la edafología. En la mecánica de suelos no nos vamos a meter tanto a estas características. En algunos casos será necesario, seguramente, sobre todo cuando se enfrenten al tema de construir sobre terrenos que en un principio fueron o eran de agricultura y se va a hacer un cambio de uso de suelos. Bueno,
Déjenme mostrarles un plano, por favor. Quiero que vean algunas anotaciones para cuando se va a hacer una especificación justamente para todo este tema de rasantes y subrasantes. 2 segundos. Ok, chicos, en lo que abre mi AutoCAD, hasta el momento tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo que sea necesario volver a repetir, algo que no haya quedado claro. No, Arqui, parece que no. Bueno, de mi parte no. Ok, gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Ok, gracias.